Gracias una vez más. Estamos en Prevención, un programa para toda la familia. Espero que disfruten la palabra de Dios, todo su contenido que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Vamos a recordarle que sin Jesucristo no podemos hacer nada. Jesucristo es la luz del mundo y por eso tenemos que vivir bajo sus leyes para que nos vaya bien, para que en este camino que es breve aquí en la tierra podamos tener la misericordia de Dios para caminar en integridad. Y no solo en integridad, sino bajo sus leyes, bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos, que son buenos, que son los mejores, que es el mejor consejo que podemos recibir del Dios Todopoderoso. Porque en Jesucristo hay vida y vida en abundancia. Y como dice su palabra, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre necesita ser bautizado por Jesucristo para comenzar una nueva vida. Y después te llevará al desierto. Porque el Señor también ayunó 40 días y 40 noches cuando Satanás vino a tentarlo para que convirtiera las piedras en hogazas de pan. Pero no solo de pan vive el hombre. Jesús respondió al diablo con esta frase: el Cristo está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo puede buscar en Mateo 4, versículo 4. Jesús también citó Deuteronomio 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre. Para combatir la tentación del diablo, Cristo se basó directamente en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es que estas palabras son vida y vida en abundancia. Por eso queda claro que no solo de pan vive el hombre. Tienes que leer las escrituras, tienes que mantenerte activo, porque como dice la palabra de Dios, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué significa cuando Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre? Significa que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso se entiende mejor en el contexto de la experiencia errante de Israel en el desierto. Después de años y años y años de vivir como peregrinos en el desierto, la gente se preparó para establecerse en su propia tierra. Dios se dirigió a ellos a través de Moisés. En los primeros capítulos del libro de Deuteronomio, libro en el cual se le dice a Israel que no solo de pan
vivirá el hombre, sino que a través de Dios se pueden lograr las cosas buenas que vienen del reino. En los primeros 6 capítulos, el Señor le recordó a su pueblo todo lo que había hecho para cuidar de ellos en el pasado. Luego comenzó a advertir a los israelitas de los peligros potenciales en su futuro. En el capítulo 8, Dios se enfocó en la prosperidad como una amenaza severa que podría adormecerlos en un sentido de autosatisfacción, de creérsela que se la saben todas. También se les recordó que no solo de pan vivirá el hombre. Israel nunca olvidaría que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vive el hombre. Él lo repetía muchas veces para que no se lo olvidara. Israel nunca olvidaría que no solo de pan vivirá el hombre. Recordemos que los 40 años del cuidado de Dios en el desierto, cuando Dios había provisto comida para comer, ahí vuelve la frase, pero no solo de pan vive el hombre. Ropa para vestir y sandalias que nunca, señores, nunca se gastaban. Increíble, ¿no? Para nosotros los seres humanos, entenderlo. En su estado nuevo y próspero en la tierra que emana leche y miel. Una promesa bellísima, que todo lo que dice nuestro Dios se cumplirá. Podrían comenzar a sentirse satisfechos de sí mismos, como si de alguna manera habían obtenido todas estas bendiciones con sus propias fuerzas. Sin embargo, debían entender también que no solo de pan vivirá el hombre. Las Escrituras las tenemos completa hoy en día. En el desierto Israel aprendió a obedecer al Señor. Y les recordaba siempre que no solo de pan vive el hombre. En el desierto Dios había humillado a los israelitas, dejándolo pasar hambre, pero entenderían que no solo de pan vivirá el hombre. Dios los alimentó con maná para que tuvieran que depender solo de Él para la provisión diaria. Tenían que depender de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. El maná era un tipo de alimento que antes se desconocía. Nadie había tenido maná antes. Pueden buscarlo en Éxodo 16, versículo 15. Sin embargo, siempre se va a repetir esta palabra. No solo de pan vive el hombre. Dependiendo de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y lo repito y lo repetiré para esta generación malvada y perversa que le ha dado la espalda a Jesús. Que recuerden que no solo de pan vive el hombre. En el tiempo de Israel el maná era el alimento que simbolizaba la intervención divina de Dios para sustentar su vida. Si trataban de mantenerse acumulando maná para el día siguiente, la comida siempre se echaba a perder. Pero esto los
hacía depender de Dios. Pues no solo de pan vivirá el hombre. Y por eso estamos viviendo toda esta catástrofe. Porque son los últimos tiempos. No solo de pan vivirá el hombre, sino que Israel dependía de cada palabra que sale de la boca de Dios. Al igual como nosotros debemos hacer hoy en día. Cada día y cada paso del camino, el pueblo de Israel tenía que ser alimentado por Dios. Porque no solo de pan vive el hombre. A través de esta prueba en el desierto, el pueblo de Israel llegó a comprender que su supervivencia dependía solo de uno de los dones de Dios, ya sea pan o maná, sino que cada palabra que salía de la boca de Dios, pues no solo de pan vivirá el hombre. Su existencia dependía de obedecer cada uno de los mandamientos de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre. Oh, pero ¿cuánto lo repite este señor, este pastor? Porque el ser humano se le olvida las cosas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso se nos olvida. ¿O no es la comida lo que da vida a las personas? Pues no solo de pan vivirá el hombre. Cristo te puede sustentar si te arrepientes, si le entregas su vida. Porque en Él hay vida y vida en abundancia. Usted tiene que recordar que sin la palabra divinamente dada por Dios, es posible que no haya comida disponible. Es que tengo que decírselo de nuevo. No es solo de pan que vivimos, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Es decir, cualquier cosa y todo lo que Dios decide darnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo Dios es la verdadera fuente de vida y de todo lo que hay en esta vida para nosotros, su pueblo. Él es todo en todo. Pues no solo de pan vivirá el hombre. El hombre. No solo de pan vive el hombre. Las Escrituras es el mejor alimento que puede consumir un ser humano. La palabra de Dios, las Escrituras, es dadora de vida y sustentadora de vida. Por tal razón, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me viene a la memoria que Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo puede buscar en Juan, capítulo 6, versículo 63. Lo puede buscar en Hebreo también. Está en Timoteo. Ten presente que no solo de pan vivirá el hombre. Satanás quiso que Jesús confiara en su propia provisión, pero respondió diciendo que no solo de pan vivirá el hombre. Recordemos que cuando Jesús tuvo hambre en el desierto, Satanás
trató de hacer que confiara en su propia provisión para convertir las piedras en pan. En lugar de esperar en la provisión de Dios. Sin embargo, oigan bien otra vez, sin embargo, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús no hizo nada por su propia voluntad. Mi comida, dijo Jesús, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús confió en que cada palabra de Dios es verdadera y se negó a actuar de forma independiente. Jesús fue obediente hasta la muerte en la cruz. Puede buscarlo en Filipenses capítulo 2 versículo 8. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Le voy a poner otro ejemplo que me viene a la memoria. Moisés le recordó al pueblo que no solo de pan vivirá el hombre. Como Moisés le recordó al pueblo de Israel que dependiera del Señor para satisfacer todas sus necesidades. Pues no solo de pan vivirá el hombre. Por lo tanto, esto debería recordarnos que hagamos lo mismo hoy en día. Tener en mente que no solo de pan vive el hombre, que las escrituras también es un alimento. Debemos nuestras bendiciones y prosperidad a la provisión divina de Dios. La obediencia confiada que demostró Jesús y que Israel fracasó una y otra vez, hacemos bien en imitar. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando tenemos hambre o experimentamos algún tipo de privación, señores de por Dios, debemos depender de Dios para satisfacer nuestras necesidades diarias y recordar que obedeciendo su palabra le irá bien. Depender de Dios le irá bien. ¿Y por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Porque de Dios, señores, de Dios viene todo. Cuando la vida es buena y nos sentimos prósperos y bendecidos, damos las gracias al Señor Todopoderoso, nuestro Dios. Porque Él es quien nos da la capacidad de obtener riquezas. Léanse Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Para que sepan que no solo de pan vive el hombre. Dios, nuestro Padre, da todo, don bueno y perfecto. Léanse a Santiago también, ahí está. Toda bendición espiritual en Cristo es una bendición, porque no solo de pan vivirá el hombre. Por eso este pueblo sufre tanto, por falta de conocimiento. Necesitamos más que comida, porque no solo de pan vivirá el hombre. Aférrese a la palabra de Dios. Es bien sabido que el pan es el alimento más consumido en el mundo. Es una fuente
importante de carbohidratos, ¿por qué no decirlo? Carbohidratos esenciales para la energía diaria. Pero sí es tan importante, porque diría Jesús que no solo de pan vivirá el hombre. Hay un pan espiritual que está aquí contenido en la Biblia. Y Jesús, por eso, lo que leemos la Biblia, leemos que Él repitió mucho eso, que no solo de pan vivirá el hombre. Jesucristo lo dijo. Porque Jesús está hablando más allá de las necesidades del cuerpo humano. Jesucristo se refiere a las necesidades de un ser humano como un todo, compuesto por un cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, dice que no solo de pan vive el hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, dice Génesis capítulo 2 versículo 7. Por tener una parte espiritual, no solo de pan vivirá el hombre. Según el versículo anterior, somos más que simples seres materiales, razón por la cual necesitamos del pan de Dios. Lo que nos hizo cobrar vida fue la vida que Dios nos infundió, dado que nuestra fuente de vida proviene de Dios. El pan o el alimento físico por sí solo no es suficiente para sustentarnos. Por tal razón, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que sin Jesucristo no podemos hacer nada. Necesitamos más que comida, pues no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos más que comida. Necesitamos la oración, el ayuno y la lectura de la palabra diariamente. Necesitamos la misma palabra de Dios como nuestra fuente dadora de vida, para que Él nos llene de ese pan espiritual y nos haga hijos de Él, de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. La carne en nada aprovecha, porque no solo de pan vive el hombre. Cristo es el mejor amigo que tú puedes tener. Lo que debemos entender es que el diablo quería que Jesús saciara su carne. Si el diablo lograba fortalecer la carne, sabía que debilitaría el espíritu, pero no solo de pan vivirá el hombre. La carne no aprovecha. Por tanto, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús entendió que la carne no aprovecha. Sus respuestas nos muestran que lo que importa es el espíritu. Sus palabras son espíritu y vida.
a medida que vivimos del alimento físico para sustentar nuestro cuerpo, también estamos llamados a sustentar nuestra alma con la palabra de Dios. Pues no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús dijo, y lo dijo muchas veces, que tenemos que tener presente sus leyes. Imagínate estar en un desierto ayunando 40 días sin comer. ¿Qué tan hambriento y sediento estaría? Imagínate la fatiga que experimentarías. Para muchos de nosotros en estas circunstancias, ¿no tomaríamos las mejores decisiones? Sin embargo, Jesús dijo en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre. Debes de leer la palabra de Dios. Jesús cumplía un propósito mayor que él mismo. Jesús, por otro lado, estaba cumpliendo un propósito mayor que él mismo. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y dijo que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias una vez más por permitirme llegar a sus hogares. Estamos en YouTube. Suscríbase. Prevención TV Cristiana. Al final sale mi dirección para el que quiera invitarme a su templo, a su congregación. Gracias y feliz resto del día. Que Dios les bendiga.